Ya. Ok. Distancia entre dos puntos. Vamos a utilizar esto para encontrar la fórmula que permite calcular la distancia entre dos puntos. Vamos a suponer que tengo un punto aquí, que es un punto P sub 1, y un punto acá, que es un punto P sub 2. Y entonces yo quiero calcular la distancia entre esos dos puntos. ¿Ya? Voy a suponer además que este punto tiene abscisa x sub 1 y ordenada y sub 1. Y que este otro punto de acá tiene abscisa x sub 2 y ordenada y sub 2. Entonces lo que yo necesito es calcular esta distancia que hay desde P sub 1 a P sub 2. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me voy a ayudar yo para calcular esta distancia? Bueno, de más está decir que si yo quiero calcular la distancia desde este punto a este punto, es sencillamente la resta entre x sub 2 menos x sub 1 y está listo. Y de y sub 1 a y sub 2 es la resta. ¿Ya? Porque si este es 3 y este es 8, 8 menos 3 es 5, es la distancia que hay entre los dos puntos. Entonces yo me voy a ayudar en esta figura, o sea, en esto, trazando líneas anexas. Y una línea que es, voy a continuar con esto. ¿Se alcanza a ver el rojito? Sí, se ve el rojito. De tal modo que, si ustedes observan, aquí se va a formar esta línea, como es continuación de esta y esta continuación de ese punto hacia acá. Esta es paralela a esta y esta es paralela a esta otra. Por lo tanto, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y si es un ángulo de 90 grados, significa que esto que está aquí, esta figura, ya, es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, significa que la distancia que hay desde P sub 1 a P sub 2 es esta. Es la hipotenusa. Y esto de aquí es un cateto. Y este es otro cateto. Entonces vamos a usar el teorema particular de Pitágoras para calcular la distancia entre esos dos puntos. Encontrar una fórmula que permita calcular la distancia entre dos puntos. Y de acuerdo a eso, entonces, la distancia que se anota de este modo, distancia desde P sub 1 a P sub 2, que es la distancia desde aquí hasta acá, que es la hipotenusa, esa, si nosotros la elevamos al cuadrado, va a ser igual a la distancia que hay desde aquí hasta acá. Pero esa distancia que hay desde aquí hasta acá es la misma que de aquí hasta acá. Es decir, x sub 2 menos x sub 1. Y también al cuadrado. Más la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es la misma desde este punto a este punto. O sea, y esta distancia es y sub 2 menos y sub 1. ¿Por qué coloco valor absoluto en todo? Bueno, porque si este es 3 y este es 8, 8 menos 3 es 5. Positivo, y tengo entonces la distancia, pero también la distancia la puedo obtener si tomo 3 menos 8. 3 menos 8 me da como resultado menos 5. Pero menos 5, un valor negativo, no es un valor que represente distancia, a no ser que tengamos el valor absoluto de esta diferencia. Y así resguardo el hecho de que esto puede ser x sub 2 menos x sub 1 o x sub 1 menos x sub 2, da lo mismo. Ahora, para ordenarlo solamente, para que no hayan tantas cosas ahí raras, vamos a llamar a esto distancia, ¿ya? Entonces, va a significar que la distancia desde P sub 1
a p sub 2 al cuadrado es la diferencia ordenada. Esto lo voy a dejar tal cual. Al cuadrado más ya. Yo necesito obtener la distancia desde P sub 1 a P sub 2. Pero para obtener la distancia desde P sub 1 a P sub 2, entonces necesito extraer raíz cuadrada. Si yo extraigo raíz cuadrada, esto me queda sin el exponente 2. Entonces me va a quedar que la distancia de P sub 1 a P sub 2 no es otra cosa que la raíz cuadrada de esta expresión, ya sin, aquí lo escribí para señalar que esto siempre debe ser positivo, la distancia, pero si está elevado al cuadrado, no va a ser nunca negativo. Entonces, lo voy a escribir sin valor absoluto. De x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Y esa es, entonces, la expresión que permite calcular la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, hallar distancia desde A de coordenadas 5,-3 hasta B de coordenadas menos 6,9. ¿Ya cuál es la distancia que habrá desde ahí? Bueno, resolvamos. ¿Qué vamos a usar? Usaremos. ¿Qué vamos a usar? Eso. O sea, vamos a usar el que la distancia es la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2? ¿Cuál es el valor de x sub 1? Da lo mismo el que yo considere como x sub 1. 5 o menos 6. Todos los puntos en el plano cartesiano tienen coordenada x, coordenada y, coordenada x, coordenada y. Entonces este puede ser x sub 1 o también puede ser este. Da lo mismo. ¿Ah? No hay ni una incidencia en el resultado. Ahora, yo propongo siempre a los estudiantes utilicen el x sub 1 en el orden que está acá para evitar confusiones. ¿Ya? Entonces, el primero que aparezca va a ser x sub 1. Y de ahí se definen todos los demás. Porque si uno quisiera tomar este como x sub 1 y después se olvidó y consigue este otro, ya ahí va a quedar la escoba, no va a servir de mucho. Entonces, vamos a tomar este como x sub 1, que es 5. Luego y sub 1, que es menos 3. Luego x sub 2, que sería ya menos 6. Y luego y sub 2, que es 9. ¿Ya? Entonces, ya no se va a ver muy bien ahí si lo resuelvo. No sé si alcanzará a verse, si no lo escribo de nuevo. Entonces, la distancia va a ser raíz de x sub 2 menos 6 menos, ese menos siempre va acá, independiente del signo que tenga x sub 1. Si x sub 1 tiene signo negativo, entonces esto se va a transformar a positivo. Menos 6 menos x sub 1, que es 5. Al cuadrado, más. No se va a ver, parece, ya. Y sub 2.
que es, o sea, perdón, x sub 2, que es menos 6, a ver, no, pues y sub 2 estoy tomando. Sí, y sub 2. Y sub 2 es 9 menos y sub 1, que es menos 3. Pero como este es menos, con ese menos va a ser más. Ya, se alcanzó a ver. Ah, justito, casi. Ya. Menos 6 menos 5, eso es menos 11. Y al cuadrado, 121. Más 9 más 3, eso es 12. Al cuadrado, 144. Entonces, la distancia es como el viento. 121 más, 240, más 144, eso es 264, 265, ¿sí? $2.65. ¿Sí? Ya, calculamos la distancia entonces. ¿Ya? ¿Está claro cómo funciona esto, chiquillos? Sí. Es una fórmula nada más. Sí, profe. ¿Ah? Hola, Nikos, ¿cómo estás? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, podemos borrar entonces, o sea, puedo Aún borrar. no, profe, pero Profe, abajo en la segunda vez dice 121. 121 más 144. Es de aquí, Joaquín, Vale. mira. Menos 6 menos 5 es menos 11. Y Sí. menos 11 al cuadrado es 121. Y ahora. ¿Sí? ya, profe, borra, ¿no? Ya, puedo borrar entonces. Ok. Me espero un poquito que estoy copiando el último. Ya, sí, denle nomás. 121 más ¿Qué me dicen? 124. No hay problema. ¿Ya? Emilia, entonces, ¿lo dejamos para el martes, te parece? Ya, profe. ¿O preferiría otro día tú? No, el que usted me diga, profe. Ya. El martes entonces, en el horario de reforzamiento. Sí, vamos a ocupar el horario de reforzamiento para eso, porque así puedo estar yo ahí, ¿ah? Por si surge alguna duda, alguna cosa, algo que no entienda. ¿Ah? Ya. Ya. No te olvides eso. Profe, ahí terminé. ¿Ah? Ahí terminé. Ya, borro entonces. ¿Está claro esto? ¿Cómo calcular? Sí. Ya. Vamos a ver otro concepto. Ahí vamos a seguir con esto, que es punto medio. ¿Cómo obtenemos el punto medio? Sea AB segmento. Con coordenadas A va a tener x sub 1, y sub 1 y B x sub 2, y sub 2. Ops. Apretado en la pizarra, ¿no?
Ya. Profe, Dime, ¿qué significa AB con esa línea arriba? eso, Sí. esto es la figura geométrica que representa un trazo. Qué bueno que lo Ah, ya. preguntaste, porque mira, AB es en realidad esto. Ah, ya, vale. Segmento AB. Y AB solo, eso es distancia, longitud, mejor para que quede más claro. Longitud de AB. ¿Ya? Ah, ya, vale. Entonces, esto me representa la figura geométrica, esta línea, que va desde AB. Y este AB sin el palito arriba representa la longitud que hay desde el punto A hasta el punto B. Ya. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Entonces, ya, sea B segmento con coordenadas A. Ya. Entonces, el punto medio entre A y B, el punto medio entre A y B, que significa que es un punto que es equidistante de A y equidistante de B. O sea, está exactamente en la mitad. Se obtiene, o sea, el punto medio entre A y B está dado por punto medio. Va a ser punto medio de A, B. Va a ser X sub 1 más X sub 2 partido por 2, coma, Y sub 1 más Y sub 2 partido por 2. ¿Ya? Ese es el punto medio. De ese modo de cálculo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo aquí. Entonces, no. Voy a plantear la pregunta así. ¿No? Si A tiene coordenadas 7, menos 3 y B coordenadas 2,8, hallar punto P que equidiste de A y B. ¿Ya? Que equidiste de A y B. Si se han percatado, yo estoy cambiando aquí en estos momentos el conectivo lógico Y por el conectivo lógico del álgebra de proposiciones, que es este, Y. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar con varias Y. Entonces, para evitar confusiones, no, nada más, ¿ya? Que equidista o que equidiste de A y B. ¿Qué significa que equidiste de A y B? Bueno, solución, veamos esto. Es esta figura. Tengo A y tengo B. Entonces tengo que encontrar un punto, llamémosle a este punto M, de tal modo que
la distancia, o sea, AM es igual a MB. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Ya? Ya sabemos que esto es distancia, sin el palito arriba. La distancia que hay desde AM es igual a la de MB. Eso hace que ese punto sea equidistante. Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, calcular el punto medio. Y después, como ya sabemos cómo calcular distancia entre dos puntos, vamos a verificarlo. Voy a ver si efectivamente es así para hacer esto así completito. ¿Ya? Entonces, la distancia usaremos. ¿Qué usaremos? El punto medio está dado por x sub 1 más x sub 2 partido por 2, coma, y sub 1 más y sub 2 partido por 2. Entonces, vamos a ir... Sí, dime. Ah, dice allá el punto P que existe, equidiste. Punto P que equidiste. Ay, puse P y acá le puse M. Déjenme cambiarlo acá entonces. Voy a ponerle M. Porque me refiero a ese punto. Que equidiste. ¿Equidiste qué significa? Equidiste significa que está a igual distancia. Eso es lo que señalo aquí yo con esto. Si este es A y este es B, es el segmento, tengo que encontrar un punto M de tal modo que la distancia que hay desde A hasta M sea igual a la distancia que hay desde M hasta B. Ah, ya. Entonces, de ese modo yo voy a saber que ese es el punto medio, que está justo en la mitad. Y para eso usamos esta expresión, que yo la definí. ¿Ya? Entonces, el punto medio acá va a estar dado de ese modo. Identifiquemos las coordenadas. X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2. Ya. Tenemos que identificarlas, ¿no? Yo, la sugerencia nuevamente es la misma. Este X sub 1, este Y sub 1, este X sub 2, este Y sub 2. ¿Ya? X sub 1, bueno, incluso podríamos no hacer esto. Yo siempre hago esto, de anotar los puntos acá. Pero podríamos anotarlo al tiro aquí, vos. X sub 1, Y sub 1. X sub 2, Y sub 2. Listo, ahí los tengo. ¿Ya? Entonces ahora voy a reemplazar nomás. Pues. X sub 1, 7. Más X sub 2, 2. Partido por 2, coma. Y sub 1, que es menos 3. Más Y sub 2, que es 8. Partido por 2. Entonces, el punto medio es 7 más 2, 9 dividido por 2, 9 medios. Coma. Menos 3 más 8 es 5. 5 medios. Ya. Ese es el punto medio. En estos momentos, supuestamente es el punto medio. Supuestamente. ¿Por qué? Porque vamos a verificar si efectivamente es el punto medio. ¿Y cómo vamos a verificar? Bueno, vamos a calcular la distancia desde A al punto medio, que es este. Y luego calcular la distancia que hay desde este punto a B. Y deben ser iguales. Entonces, vamos a verificar eso. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. Sí, dale nomás, profe. ¿Ah? ¿Le damos nomás? Sí, borre nomás. Ya. Ok, entonces, verificación. Verificación. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Primero, calculamos la distancia que va a haber desde A a M. Y eso va a ser raíz cuadrada de
desde A a M. O sea, voy a ir reemplazando de inmediato, ya para no escribir tanto, o es necesario, hagámoslo mejor. X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado, más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, distancia de A a M va a ser, ¿cuál es X sub 1? S. ¿Cuál es X sub 2? Este. Entonces va a ser 7 menos 9 medio al cuadrado. Más Y sub 2. O sea, Y sub 2, bien digo. ¿Cuál es Y sub 2? Yo elegí este. Menos 3. Menos Y sub 1, que es 5 medio. Ya, y ahora es cosa de resolver nada más. ¿Cuánto es 7 menos 9 medio? 7 enteros son 14 medios. Y 14 medio menos 9 medio, eso es 5 medios. ¿Sí? 7 por 2, 14. 14 menos 9, eso es 5. Dividido por 2, 5 medios. Elevado al cuadrado. Más. Menos 3 menos 5. Menos 3, si lo llevamos a denominador 2, es multiplicar 2 por 3. Eso es 6. Es menos 6 menos 5. Y menos 6 menos 5 es menos 11 medios. Al cuadrado. Ahora desarrollamos esto. Cinco medios al cuadrado. Como es una fracción, se eleva a 5 y se eleva a 2 al cuadrado. Eso es decir, 25 cuartos. Más. Como este es negativo, pero está elevado al cuadrado, el resultado va a ser positivo. Y lo mismo, se eleva 11 y 2. 11 al cuadrado es 121 y 2 al cuadrado es 4. Ya, bacán, porque tiene igual denominador, entonces es fácil sumar. Sumamos solo lo que está arriba. Y lo que está arriba me dice que la distancia desde AM es 25 más 121, eso es 146. Partido por 4. ¿Que se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. Por 2. O por 4. No, por 2. Por 2, aquí tengo que 2 abajo. Y acá arriba es 7, 3. 73. Sí. Tengo la primera distancia. Ahora, ¿qué tengo que ver? Que la distancia que hay desde el punto M, que es este, al punto B sea la misma. Entonces, distancia desde M a B. Ahora, raíz de, hagámoslo de inmediato. ¿Sí? Ahora, este va a ser X1. O sea, y si bien digo, X1 y ese X2, entonces va a ser 2 menos 9 medio al cuadrado, más, podría haberlo tomado al revés, da lo mismo, más Y sub 2 menos Y sub 1, 5 medio menos 8. Ya. 2. El denominador 2 es 4. 4 medios. 4 menos 9 es menos 5 medios. Al cuadrado. Más. 5 medios menos 8. 8, si lo expresamos como medio, va a ser 16 medios. 5 menos 16 medios es menos 11 medios. Entonces, ¿se alcanza a escribirse acá abajo? Sí, parece que sí.
voy a terminar con lumbago, ¿sí? Menos 5 al cuadrado es 25, más menos 11 al cuadrado es 121. Ya, y eso da como resultado raíz de, fíjense, lo mismo. O sea, 73 medios. Por lo tanto, sí, esa fórmula que usamos, esta para calcular el punto medio, es correcta. ¿Ya? Es correcta. Oh, quedan 2 minutos. Es correcta. Y el punto que encontramos, este 9 medios, está exactamente en la mitad de este segmento. Esto es re importante, especialmente cuando trabajemos con circunferencia, porque si yo doy los extremos de un diámetro y te pido encontrar el centro de la circunferencia, lo puedo hacer. Pues, ¿cómo? Buscando el punto medio de ese diámetro. Y vamos a encontrar el centro de la circunferencia, que va a ser importante. ¿Ya? Uf, se hizo súper corta la clase. ¿Alguna duda antes de que esto se corte? No, ninguna. Ya. La próxima clase yo hoy pensé que iba a alcanzar a ver rectas perpendiculares y rectas paralelas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y de ahí nos vamos a meter a circunferencia. ¿Ya? En esta parte no voy a usar el libro, porque no aparece esto en el libro. Pero en el libro aparece circunferencia, pero yo creo que es necesario que lo sepan para lo que vamos a ver en circunferencia y pensando también en la PSU, porque en la PSU hay hartas preguntas donde hablan del punto medio, de distancia y cosas de ese tipo. Ya, chiquillos, les agradezco que hayan participado en la clase. Que tengan un bonito fin de semana, porque ya no nos vemos más el cuarto, ¿no? Y hasta el lunes. El lunes. Ya, pues, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense. Ya, profe. chao, profe. Que esté bien. Cuídese. Chao. Gracias por la clase. Ya, Chao. profe. Nos vemos el martes. Chao, mismo. profe. Ya, chao. Nos vemos. Adiós.